Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor José Maidana, predicando desde la República del Paraguay, y hoy quisiera hablar sobre otro evento del futuro que vendrá sobre este mundo, y será la aparición de un personaje siniestro que se presentará ni bien comience el periodo de 7 años de la tribulación. Y uno de los nombres que le da la palabra del Señor es el Anticristo. Vamos a orar entonces a nuestro Padre Celestial para que bendiga esta su palabra. Oremos. Padre, te damos tantas gracias una vez más por este día. Gracias por poder estudiar tu palabra, conocer más profundamente de todos estos eventos que han de acontecer en el futuro. Y aunque hemos de estar hablando sobre este personaje, el Anticristo, Señor, que la persona de nuestro Salvador, el Cristo, sea Él exaltado, sea Él una vez más reconocido en nuestros corazones como nuestro ser amado, y que podamos, Señor, servirte a ti, podamos honrarte en nuestros días de vida que tenemos sobre este mundo hasta que tú vengas a buscarnos. Te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, y que por medio de ella podemos estar conociendo más de tus deseos y de lo que será el futuro de este mundo. Padre, bendigas a aquellos que están enfermos en sus casas y a aquellos que están enfermos en los hospitales. Señor, bendigas a aquellas personas que están con una expectativa de conocer más de ti, y este día sea el día aceptable, el día que ellos puedan entregar sus almas a ti. Te damos gracias por la hermandad también que está viendo, que tú bendigas sus corazones. Edifícanos en aquel que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En nombre de Él te pedimos estas cosas. Amén. Vamos a leer la segunda carta a los Tesalonicenses, que es el pasaje que nos va a dar la entrada a este tema del Anticristo. La segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Una vez que la iglesia del Señor haya sido llevada al cielo, el día del Señor es el período que sigue al arrebatamiento. Este día es conocido como el gran día de su ira. Y este será un tiempo de tribulación para los que estén en el mundo. El Señor Jesucristo
en su discurso en el Monte de los Olivos, allá en Mateo 24 y 25, dijo que iba a ser un tiempo que jamás el mundo ha conocido, por la profundidad y el sufrimiento, y también porque será un juicio ciertamente universal. Esta pandemia que estamos pasando nos está mostrando también en cierta medida cómo será esa tribulación que vendrá, que no habrá ningún rincón en este mundo donde no llegue el juicio de Dios a los habitantes de esta tierra por haber rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador. En este pasaje que vamos a estudiar, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, aclara a los hermanos de Tesalónica que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él todavía no estaba pasando. Ese día no podía llegar hasta que otros eventos sucedieran. Y les dice que el día del Señor va a ocurrir después que la iglesia del Señor sea arrebatada, y advierte que sobre ese escenario de ese tiempo el diablo va a enviar a su superhombre. Hará su aparición el hombre de pecado, el hombre que será la encarnación misma de Satanás. Satanás levantará a este hombre para llevar a cabo su obra perversa en este mundo, un hombre extremadamente malvado, controlado por el mismo diablo, que se hará cargo ciertamente de todo el sistema mundial. El mundo de hoy está pidiendo a gritos un gran líder. Buscan un hombre que resuelva los grandes problemas económicos que enfrentan las naciones del mundo. Los hombres buscan a alguien que traiga una era de prosperidad y felicidad. Sienten que ese hombre es muy necesario y harán casi cualquier cosa para ponerlo en el poder. Lo que la actitud de este mundo está diciendo hoy en día es que el hombre es la solución a todos nuestros problemas y no Dios. Pero Dios dice allí en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces miremos lo que va a suceder a este mundo previamente a la aparición de este hombre siniestro, este personaje que la Biblia lo describe como el anticristo. Y el primer punto que queremos ver es el desinterés por la fe antecede al anticristo. Miremos allá en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol nos dice que la apostasía debe suceder antes de que el hombre de pecado, el anticristo, se manifieste a este mundo. La palabra griega apostasía significa una deserción o un abandono o un apartarse de la fe que una vez ha sido dada a los santos, como dice Judas 3. La apostasía generalmente se interpreta como la desviación en sentido doctrinal, y una de las señales del fin de los tiempos es que habrá una apostasía ampliamente esparcida o una desviación de la verdad del cristianismo histórico, tal como está registrado en la palabra de Dios, particularmente aquí en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo predijo en el discurso allá del Monte de los Olivos, cuando advirtió allí en Mateo 24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas con sus engaños. Pablo escribió frecuentemente respecto a esta apostasía que vendría. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También el apóstol Pedro allá en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dijo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Los apóstatas están negando las doctrinas bíblicas como la divinidad del Señor Jesucristo, su nacimiento virginal y su muerte en expiación por nuestros pecados. Y eso es lo que vemos en la actualidad. En segunda carta de Juan, allá en el capítulo 1, versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. También niegan estas personas la inspiración de la palabra del Señor, niegan la confiabilidad de la palabra de Dios, también niegan los milagros del Señor Jesucristo, niegan la resurrección corporal del Señor Jesucristo, niegan hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Ellos están enseñando que el Señor Jesucristo no es el Hijo de Dios, que su muerte en la cruz del Calvario no tiene ninguna relación con el perdón de nuestros pecados. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La crítica hoy en día sobre la Biblia se ha ido aumentando. La aceptación de muchos que dicen ser creyentes en cuanto a la evolución es también algo aberrante. Las iglesias llenas de personas que no creen en el Señor Jesucristo, que no han tenido ninguna clase de regeneración, se están llenando. Iglesias que se han apartado totalmente de la verdad, de la fe, dan resultado a la apostasía que hoy vemos en el mundo, cómo se han apartado de la sana doctrina. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esta es la iglesia apóstata, condenada, que tolera todo, la del liberalismo de hoy, la iglesia profesante, llena de cristianos nominales que se han conformado tanto en el mundo, fríos de corazón y prontas ciertamente para ser vomitadas por la boca del Señor. Dicen creer en el Señor Jesucristo y ni siquiera asisten a su iglesia. Dicen creer en el Señor Jesucristo y no tienen ningún interés en apoyar la obra del Señor. Muchos dicen creer en el Señor Jesucristo y ni siquiera piensan en Dios. Viven sus vidas lejos de Dios, en una vida inmoral, viviendo en concubinatos, en fornicaciones y en adulterio, robos y codicias. John Waltburg, un teólogo, dijo: muchos enseñan que la moralidad de la Biblia está muerta. Dicen que la moral que se necesita hoy es adaptada a nuestra situación actual. Ellos abogan por tirar por la borda la vieja moral, especialmente en lo relacionado con el sexo. Vivir en el plano de los animales en lugar de los hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es ciertamente lo que muchas iglesias apóstatas están viviendo en la actualidad. Un pastor misionero que se llamó William Booth en 1901, que fue el fundador del Ejército de Salvación, dijo: el principal peligro del siglo XX será la religión sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin el arrepentimiento, la salvación sin regeneración y el cielo sin el infierno. Estamos viviendo un tiempo ciertamente de apostasía, que es ciertamente una rebelión contra Dios, la cual está preparando el camino para la aparición del hombre de pecado, el hombre de Satanás. Miremos, el segundo punto es los deseos del anticristo. ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son las aspiraciones, las ambiciones en el corazón que tendrá el anticristo? El nombre anticristo es un nombre que solo aparece en las epístolas de San Juan.
Y la palabra anti en el griego presenta allí dos significados. Primero, en contra de. El anticristo va en contra de Cristo, se opone a todas las cosas de Dios, es su adversario. Y en segundo lugar, Satanás siempre imita o copia, falsifica todo lo concerniente a Dios, o sea, significa en lugar de Cristo. Jesús le dijo a Felipe en Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El anticristo podrá decir que el que le ha visto a él, ha visto a su Padre, y en este caso sería a su padre el diablo, Satanás. El Señor Jesucristo dijo a aquellos que le seguían y que creyeron en él, en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así el anticristo va a reflejar a su padre, a Satanás, cuando haga su aparición. En segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es su deseo, tomar el lugar de Dios. Sus intenciones son ir al templo y sentarse en ese lugar santísimo y presentarse como el Mesías, como Dios mismo, como el Cristo, como el falso Cristo. Se proclamará como el mismo Dios y todo el mundo ateo le reconocerá como su Dios y le va a adorar. Esto dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuestro Señor predijo este acontecimiento y lo llamó la abominación desoladora. Esto lo vemos allá en Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, el anticristo es la abominación desoladora. ¿Cómo podemos entender esto? Miremos esta ilustración de este otro hombre abominable que existió. En el año 167 antes de Cristo, había este hombre también abominable y su nombre se llamó Antíoco IV Epífanes. Fue rey de Siria y reinó desde el 175 antes de Cristo hasta el 164 antes de Cristo. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Organizó una expedición contra Jerusalén, la cual la saqueó y ejecutó en 3 días a más de 40.000 judíos. Llegó al lugar santo, entró, se sentó y después sacrificó un cerdo sobre el altar y allí levantó una imagen diciendo que todos le tenían que adorar. Con ese ejemplo dice que el anticristo será así. El anticristo va a proclamarse como Dios y hará una abominación. El anticristo va a llegar y va a sentarse allí en el templo del Señor y va a proclamarse como Dios y será una abominación. En el tiempo que la iglesia sea arrebatada, se volverá a erigir el templo judío y allí el hombre de Satanás se va a proclamar a sí mismo Dios. Expedirá una orden para que todos se postren únicamente ante su imagen, y si la gente se niega a adorarlo, lo matarán. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, primeramente vimos que el desinterés por la fe antecede al anticristo. Segundo, vimos los deseos, las ambiciones que tendrá el anticristo. Miremos el tercer punto, la descripción del anticristo.
La palabra del Señor describe a través de varios nombres la personalidad, el carácter de este ser, de este hombre de Satanás, el anticristo. La descripción que hace el apóstol Pablo aquí en este pasaje que vimos, el primero es el hombre de pecado. En otros manuscritos se escribe el hombre de iniquidad. En segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este personaje será alguien que estará tan embebido en el pecado que vivirá siempre transgrediendo la ley de Dios. Implica que su pecado no tendrá límites. Qué contraste con nuestro Salvador, que la palabra de Dios allá en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo es el hombre de santidad, el anticristo es el hombre de pecado. ¿Cuál es la habilidad del anticristo? ¿Cuál es su destreza? ¿Cuál es su pericia como persona? Dice acá la palabra de Dios que es el hombre de pecado. Es pecar y pecar y pecar contra Dios. Cometer todo acto de iniquidad. Esa es la práctica que describe a este personaje, ciertamente sacado del mismo infierno. Lo segundo que el apóstol Pablo dice en cuanto al anticristo, que es el hijo de perdición. Nombre también dado a Judas, allá en Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. El anticristo será el hijo de la misma esencia de la perdición. Es un perdedor que irá a la perdición. En Apocalipsis capítulo 17, 11 dice: la bestia que era y no es, y va a la perdición. Entonces, no nos equivoquemos, no te equivoques. El diablo que aparenta ser tan poderoso y su hombre que va a apoyarlo con todas sus fuerzas, aún aquí en este tiempo de la tribulación, es un perdedor, va a perder, aún ya comenzando nos da su destino, la perdición. El apóstol Pablo también habla y dice del anticristo que es aquel inicuo, allá en el capítulo 2, versículo 8 de segunda a los Tesalonicenses. Otra traducción es aquel que opera sin ley. O sea, este hombre perverso no tendrá en cuenta la ley de Dios, será un rebelde contra Dios y sus normas. Vivimos ciertamente en un mundo que no le gusta tener leyes, quieren tener su libertad. Cuando el Señor Jesucristo se presentó allí ante el pueblo de Israel como el Mesías por medio de sus obras y de sus palabras, la multitud clamó diciendo: fuera, fuera con este, crucifícale, pues no tendremos a este hombre reinando sobre nosotros. Y esa es la actitud, esa actitud de anarquía. Y este hombre, el anticristo, vivirá por encima de las leyes. Nosotros vemos hoy de tantos gobernantes, tantas autoridades de ciertos países que se sienten mayores que las mismas leyes de su país y no se quieren someter a ellas. El anticristo va a ser aquel inicuo que dirá que está por encima, sobre las leyes. Nada ni nadie podrá gobernarme. Todos se van a inclinar ante mí porque yo soy el gran líder. Cristo es el santo, quien encarna la verdad. El anticristo es el inicuo, quien va a ser la encarnación de Satanás, la mentira. Veamos lo que dice Daniel en cuanto al anticristo. Él dice: el rey altivo de rostro y entendido en enigma. Daniel 8:23. Aquí habla de la jactancia que tendrá este personaje y su orgullo. El Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 11:29: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. También lo describe Daniel como el hombre despreciable. Daniel 11:21. Y también allá en Daniel 11:36 dice: el rey que hace su voluntad. Cristo en el Getsemaní oró en Lucas
capítulo 22, versículo 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El anticristo va a ser esa persona que dirá, no tu voluntad, Dios, sino la mía. También Zacarías lo describe como el pastor inútil. Zacarías 11, versículos 16 y 17. La palabra de Dios nos describe al Señor Jesucristo como el buen pastor en Juan 10, 11. Y el apóstol Juan lo llamó la bestia, o lo llama la bestia, allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y aquí no está hablando del aspecto del anticristo, sino está hablando de su persona, de su carácter. Dios ve en este hombre como a una bestia, como a un animal salvaje. Y durante el tiempo de gran angustia que va a pasar este mundo de la tribulación, el hombre de Satanás será un peligroso hombre que va a matar y va a destruir a otros hombres. También se lo describe con el número 666, 36, el anticristo. Esto está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Y hay muchos que van especulando en cuanto a lo que será o es este número. Pero lo que sí podemos decir es que el número 7 es el número perfecto, el número de Dios. Y el número 6 es el número de hombre. Y acá nos está hablando de 366666, el perfecto hombre de Satanás. El anticristo se presenta como Dios, pero solo es 666. No alcanza a lo que Dios es, el perfecto. Pero también esta marca de la bestia estará, dice las Escrituras, adherida allí en la mano derecha o en la frente de todos aquellos que le adoren. Y tomar la marca de la bestia en ese día será una elección deliberada para ir directamente al infierno. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10 dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces vimos la descripción del anticristo. Miremos el cuarto punto, la demora del anticristo. En segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Por qué el anticristo no hace su aparición todavía, hoy en día? ¿Quién o qué cosa o qué poder es lo que le está deteniendo? Allí el versículo 6 que leímos decía, ahora sabéis lo que lo detiene. Existe algo que está deteniendo, que está restringiendo, atajando al anticristo. Y Pablo dice que el misterio de iniquidad ya está en acción. Este misterio ya obraba en los días del apóstol Pablo. Y la palabra en acción significa que está ejerciendo un poder. Y el apóstol Pablo dice que hay una fuerza satánica, una fuerza maligna que da el poder al anticristo. Y sin duda hemos oído de las obras del anticristo. Y la vemos hoy en día, pero estas están restringidas. Es como si el diablo estuviese encadenado. En segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Note que este versículo 7, Pablo se refiere al poder que detiene como una persona que hoy está en medio, pero que un día será quitado de en medio. Y la frase allí, lo detiene, está hablando de una persona, y esa persona es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es aquí el que está deteniendo.
Y como sabemos, el atributo de Dios, uno de los atributos de Dios es la omnipresencia. Entonces quiere decir este texto que el Espíritu Santo va a ser quitado de este mundo. En un sentido no, pues sabemos que Dios es omnipresente, pero en un sentido sí. ¿Y en qué sentido? ¿Qué pasa cuando una persona ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador? La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar dentro de él, mora y vive con él para siempre, nunca se va. Esto dice en Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cristo dio esa promesa la noche antes de ir a la cruz a sus discípulos, hablando del Espíritu Santo de Dios, y dijo que Él iba a venir y Él iba a morar en ellos para siempre. Pero cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, en el arrebatamiento, la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, también será llevada al cielo. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo no será quitado del mundo. De otra manera, nadie podría ser salvo durante la tribulación. Y la Biblia dice que miles y millones van a ser salvos. Pero será quitado de en medio para dejar que Satanás y sus ejércitos trabajen. El Espíritu Santo de cierto estará presente en la tierra durante el día del Señor, pero no ha de detener las fuerzas de maldad como lo está haciendo hasta ahora. El Espíritu Santo vino al mundo en el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2. Esto vemos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era muy activo, sin embargo no hay evidencia de que morase en los creyentes. Estaba con ellos, pero no en ellos, como dice allí Juan capítulo 14. ¿Quién está entonces causando la demora de la venida del anticristo? ¿Quién es el suficientemente poderoso para poder detener el poder de Satanás? Ciertamente es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando va a aparecer el anticristo, va a ser cuando la iglesia sea llevada de este mundo. El Espíritu Santo que mora en la iglesia, que detiene el pecado, la iniquidad y el anticristo, entonces ahí se va a manifestar aquel inicuo, como dice la palabra de Dios, el anticristo. Entonces viene el día cuando la iglesia será arrebatada y el Espíritu Santo se hará a un lado y allí se va a desencadenar a Satanás y su maldad va a ser liberada sobre este mundo, y este mundo va a ver lo que nunca vio en su vida. Satanás hará lo que le plazca sobre este mundo, va a gobernar por medio de su hombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hoy, mi querido amigo, si todavía no has venido al Señor Jesucristo, ven a Él. Dios tiene una oportunidad nuevamente para ti, para que tú puedas ser salvo. Pero también, mi querido hermano, qué oportunidades tenemos de predicar el santo mensaje de Dios. La palabra de Dios nos dice en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces vimos la demora del anticristo. Ahora veamos el dominio para engañar del anticristo. En segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 9, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso. ¿Qué es lo que tendrá esta persona de atrayente para que el mundo entero le siga? Los moradores de la tierra estarán tan fascinados con este personaje que lo van a adorar como si fuera Dios. Este personaje
ciertamente es atemorizante por todo lo que este mundo va a vivir. Es realmente triste lo que le va a pasar a este mundo. Este mundo ciertamente hoy vive con tantos engaños, creyendo tantas mentiras. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, él dijo: miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Y también dijo: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Y hoy mucha gente sigue en tantas iglesias, siguiendo a tantos predicadores que hacen tantos milagros, que buscan la prosperidad y que siguen allí las apariencias según este mundo. Son llevados de aquí para allá mediante el engaño. Son engañados. Y el anticristo va a tener poderes milagrosos, como dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás también puede aparentar milagros, y el anticristo va a hacer ciertos milagros que el mundo y los judíos van a decir en el tiempo de la tribulación: ha llegado el Mesías. El anticristo va a tener poderes milagrosos. Moisés, como sabemos allí en las Escrituras, estuvo ante la corte de Faraón y tuvo que enfrentar a aquellos magos paganos que tenían ciertos poderes milagrosos. Satanás también puede aparentar milagros, y el anticristo va a hacer ciertos milagros que el mundo va a adorarle. Y fíjense cómo este mundo va a decir del anticristo allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¡Qué admiración tendrán los hombres que pasarán por la tribulación de la bestia, del anticristo! El anticristo va a hacer grandes señales, va a hacer grandes prodigios y va a engañar a muchos. Todo esto lo conseguirá porque estará controlado o revestido del poder de Satanás. En algún momento será este ser herido de muerte, pero será sanado milagrosamente, lo cual le permitirá ganar el respeto y la autoridad en todo el mundo, de modo que todo el mundo le va a seguir incondicionalmente. Y una vez que se autoproclame como Dios y ocupe el lugar de Dios en el templo, él abrirá su boca en blasfemia contra Dios y se le permitirá hacer guerra a los judíos y vencerlos. En segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Los hombres hoy en día prefieren creer una mentira antes que la verdad. Prefieren creer allí el engaño, pero no el amor del Señor Jesucristo. No quieren saber nada de la verdad, del camino de la santidad, de salir del pecado. Ciertamente odian cuando es predicado aquel mensaje de salvación. El anticristo va a hacer grandes señales, va a hacer grandes prodigios y va a engañar a muchos porque estará revestido de ese poder de Satanás. El anticristo va a engañar a las personas a tal punto que no van a poder ver ni conocer la verdad. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es tu esperanza, querido amigo, hoy? ¿Quieres seguir en el pecado? ¿Quieres seguir bajo el dominio del Dios de este mundo, el cual es Satanás? Está por venir un mundo de terror con el hombre de Satanás.
en segunda carta a los tesalonicenses dice en el capítulo 2, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El anticristo llevará a sus seguidores a la perdición eterna. El Señor Jesucristo quiere llevarte a la vida eterna. Oh, hoy puedas creer en Él como tu Salvador personal. Entonces vimos el dominio para engañar del anticristo. Ahora veamos la derrota final del anticristo. En segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Para fortalecer a los hijos de Dios, quienes pueden, y ciertamente podemos desanimarnos, el Señor quiere alentarnos aquí a través de su palabra y asegurarnos que va a llegar el momento en que el hombre de pecado va a ser destruido por el Señor Jesucristo en su venida. Y cuando el Señor regrese a la tierra con sus santos, dice la palabra de Dios aquí que va a haber un golpe demoledor, decisivo contra este hombre de pecado, el hijo de perdición. Y la palabra de Dios usa dos verbos aquí para el destino del anticristo. En el versículo 8 dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Matará. Y la idea es que aquí el anticristo será muerto por una palabra del Señor Jesucristo, y allí será el fin del anticristo. El profeta Isaías hizo esta predicción allá en Isaías capítulo 11, versículo 4, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y el segundo verbo que usa el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios aquí, y dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Destruir. Cuando el Señor Jesucristo venga allí desde los cielos, matará, dice al anticristo, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese resplandor significa esa gloria, esa majestad de su venida. Cristo va a venir con resplandor, y esa gloria que estuvo allá en el tabernáculo, que estuvo allá en el templo, cuando allí Salomón levantó el primer templo, dice que la gloria Shekinah se refiere a la habitación o a la morada de la presencia divina de Dios, descendió. Y aquí también esa gloria de Dios va a ser la que va a destruir allí, va a matar al anticristo. La carrera del anticristo llegará allí a un final terrible. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El anticristo es un perdedor. En el año 2006, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, pronunció un discurso que estremeció a la iglesia cristiana en el mundo. Y esto fue lo que dijo Kofi Annan: si no hallamos la paz con urgencia en Medio Oriente, el mundo se incendiará. Además, es de imperiosa necesidad que surja un nuevo liderazgo mundial que potencie la unidad de los pueblos, con las leyes más justas, instaurando un nuevo régimen para todos los humanos sin distinción alguna. Y escuche, venga de Dios o del infierno mismo, lo recibiremos con los brazos abiertos. Queridos hermanos, ustedes ni yo estamos esperando al anticristo. Nosotros estamos esperando la segunda venida
del Señor Jesucristo. Estamos esperando el arrebatamiento y un día, quizás hoy, venga el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Esperamos al Cristo que descenderá del cielo. El anticristo subirá del abismo. Cristo vendrá a llevar a su iglesia, la esposa. El anticristo un día matará a su esposa, la ramera. Cristo nos llevará a su gloria eterna. El anticristo te llevará a la perdición eterna. Cristo será exaltado hasta el cielo. El anticristo será echado en el lago de fuego. Si Cristo volviera hoy, mi querido amigo, ¿te llevará para estar con Él? ¿Estás seguro que estás salvo? ¿Estás seguro que tienes la vida eterna? ¿Estás seguro que algún día estarás con Él en su presencia? Si no lo estás, pídele al Señor. Ora al Señor pidiéndole perdón por tus pecados. Recíbele a Él en tu corazón en este día. La palabra de Dios en Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que tú tienes que venir al Señor Jesucristo. Mañana puede ser demasiado tarde. El anticristo vendrá y traerá destrucción. Hay gente que está posponiendo día tras día el venir al Señor Jesucristo, de tomar una decisión. La Biblia nos dice en 2 Corintios 6:2: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El tiempo para ser salvo es hoy y no mañana. Es imprescindible que ores y ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Hoy el Señor te ofrece salvación. Dice en Juan 3:18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, que Él pagó por tus pecados en la cruz del Calvario, que Él fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Cree en Él y serás salvo. Dile al Señor Jesucristo, dile: Señor Jesucristo, estoy perdido y creo que tú viniste para salvarme. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario y quiero recibirte en mi corazón. Quiero tener esa vida eterna que tú prometes. Señor, cuando muera, quiero estar contigo en tu presencia. Dice la palabra de Dios, cuando uno hace esta decisión por el Señor Jesucristo, hay gozo en los cielos. Quiera el Señor que hagas esta oración, que le pidas a tu Salvador el perdón de tus pecados hoy. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias porque nos has enseñado que nuestro enemigo es un perdedor. Gracias porque sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, pero sabemos que Él está a la perdición. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dicho en este día. Gracias porque esperamos tu venida. Gracias porque tú algún día vendrás a buscarnos. Esperamos a nuestro Salvador. Oh Señor, si hay alguna persona que ha creído en ti en este día, tú, Señor, lo edifiques en la fe, que Él pueda crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por ser tus hijos. Bendigas a tu pueblo en este tu día. En nombre de Jesús te pedimos.